todas y a todos, nos encontramos una tarde más en este magnífico lugar para asistir a la tercera conferencia del ciclo que hemos venido a llamar La historia inolvidable, de desastre en desastre. En este caso, la disertación a la que vamos a asistir se titula El arte español en la Exposición Universal de París de 1937 y correrá a cargo de la persona que tengo a mi izquierda y que paso a presentarles. Para mí es un honor poder presentarles al conferenciante que esta tarde nos acompaña, porque además de haber sido durante muchos años compañeros de departamento y colegas en el IES Atenea de Ciudad Real, creo poder asegurar, sin temor a equivocarme, que la relación que nos une traspasa el mero ámbito profesional y nos acerca hasta poder considerarnos amigos. Paulino Menchén Almansa es natural de Olaño de Calatrava, es licenciado en Geografía e Historia en la sección Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente imparte clases en educación secundaria obligatoria, siendo profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en el IES Atenea, donde actualmente imparte las materias de Historia de España e Historia del Arte, tarea que compagina con las funciones de la dirección del citado instituto. Además, entre los cursos 1995-96, 2006-2007, fue profesor asociado en el grado de Historia del Arte en la Facultad de Letras de la UCLM en el campus de Ciudad Real, impartiendo las materias de Fuentes de la Historia del Arte Antiguo y Medieval y Fuentes de la Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. Actualmente también es profesor colaborador en el programa universitario de la Universidad de Mayores José Saramago, donde imparte la materia de Educación Artística. Esta docencia la viene compatibilizando con la enseñanza secundaria desde 2007. Agradeciendo a Paulino que haya aceptado su colaboración desinteresada con la asociación, le cedo la palabra para que nos explique cómo fue la participación de España en la Exposición Universal de París de 1937, año en el que, como todos sabemos, España estaba inmersa en una dolorosísima guerra civil. Bueno, muchas gracias a Irene por sus palabras. Evidentemente, pues la razón fundamental por la que estoy aquí es por la amistad que me une con ella y por las personas que estáis en la organización de este evento, de la Asociación de Amigos del Convento de la Merced, y agradezco vuestra invitación y para mí es un privilegio poder contar con vosotros y lo que yo pueda aportar dentro de mi conocimiento y mi formación, pues voy a intentar transmitirlo. Bueno, cuando empezamos estas conversaciones para participar en esta serie de charlas, pues hubo varios temas, ¿no?, que se me plantearon y, bueno, pues con toda la situación que estamos viviendo del confinamiento, parece que este ciclo de conferencias se iba a centrar en los desastres de la historia, ¿no? La historia inolvidable de desastre en desastre, ¿no? Irene, como sabía, pues bueno, algunos de los temas que yo pues tenía un poco preparados ya por otras circunstancias, entre ellas pues un trabajo que habíamos hecho en el Instituto Atenea con motivo del 80 aniversario de Guernica, una exposición, un trabajo interdisciplinar. Eso nos llevó a un trabajo de investigación importante y, bueno, pues el conocimiento de que, en fin, yo había trabajado ese tema y que de lo que vamos a hablar no deja de ser un desastre, pues hilaba perfectamente con este argumento. Bueno, pues yo aquí voy a hacer un repaso por toda la aportación que va a suponer el arte español en esa Exposición Universal de París de 1937. Las exposiciones universales pues habían surgido en el siglo XIX con un afán de mostrar al mundo el desarrollo industrial, de mostrar los avances en la técnica, en el arte,
eran de alguna forma la muestra al mundo del poder tecnológico, el desarrollo, la innovación de los países, ¿no? Se habían celebrado desde mediados del siglo XIX, la primera en Londres en 1851 y varias se habían celebrado en París. Quizá la más conocida por la importancia que tiene pues es la del centenario de la Revolución Francesa, 1889, en la que se construye la famosa Torre Eiffel. 7 exposiciones llevaba París, la ciudad que más exposiciones había organizado a lo largo de la historia. La última, anterior a la de 1937, se organizó en 1925. Por tanto, París atesoraba la mayor cantidad de exposiciones universales que se habían organizado. Estos son algunos de los carteles que se expusieron en esa. Aquí vemos las banderas de todos los países que participaron en esta exposición. En aquella época el régimen representativo español es una república y por tanto tenemos la bandera de España, en aquella época la bandera republicana, ¿vale? Estamos en un contexto de la guerra civil y España, por su participación, evidentemente planteaba una cuestión conflictiva, delicada, y su participación se cuestionó mucho por el gobierno de la República. Cuando se empieza a organizar la exposición, en 1936, evidentemente todavía hasta julio no había estallado el conflicto, ya empezaban los preparativos y España en principio iba a participar. Cuando se produce el levantamiento del 18 de julio, pues el gobierno se cuestiona si en la situación que está España en guerra debe o no participar ahí. Gastar dinero, un presupuesto, en una especie de vanidad de los países para mostrar su riqueza o su desarrollo industrial, cuando España estaba viviendo otro desastre de la guerra. Finalmente se decide participar, pero vamos a ver que esa participación pues va a tener un sentido y va a tener pues una función. Se decide aprovechar esa participación para mostrar al mundo la situación de España y contar en ese pabellón con la participación de los artistas más importantes de aquel momento. Esa exposición, llamada de las artes y de las ciencias, va a ocupar un recinto que era el mismo que había ocupado la exposición de 1900. Ese recinto iba desde lo que es el Trocadero, atravesaba el cauce del Sena, este es el río Sena, un canal de París. Esto es la zona del Trocadero, el puente de Jena, la Torre Eiffel, el campo de Marte, y esta zona que había ocupado el mismo solar de la Exposición Universal de 1900 se vuelve a ocupar en esta del 36. El puente de Alba, el puente de Plessis son los límites geográficos de este espacio. En torno a todo este espacio se van a colocar los pabellones. Ahora iremos viendo más imágenes e iremos viendo la situación de cada uno. Estas son fotografías de la época. La exposición se inaugura con un gran boato. La va a inaugurar el presidente francés Lebrun, Albert Lebrun, y mostrando una situación un poco fantástica de lo que era la situación realmente que existía en el mundo, ¿no? Un mundo enfrentado entre dos ideologías que están ascendiendo totalitarias, el fascismo por un lado y el estalinismo implantado en la Unión Soviética, frente a la debilidad de los sistemas democráticos entre los que se encontraba España. Aquí vemos esa vista de este espacio de lo que sería el Trocadero, la Torre Eiffel y la situación de los pabellones que ahora iremos declarando. Esta es otra foto donde nos encontramos pues todo lo que sería esa vanidad de las exposiciones universales, la riqueza, la prosperidad, ¿no? Una especie también de no querer ver la realidad del mundo, unos años 30 que vivían aparentemente en la felicidad, ¿no?
que ocultaba lo terrible de la situación de los años 30. La Italia fascista de Mussolini había llegado al poder. En 1933 se produce el conflicto italo-etíope, la invasión de Etiopía. Nos encontramos que en 1933 Hitler llega al poder, va a establecer un régimen totalitario, y Stalin, en la Unión Soviética, pues hace lo propio por el otro extremo, en el otro vértice ideológico. Con lo cual nos encontramos que esta exposición ocultaba una realidad. Se inaugura con mucho bato, con mucha fiesta, con mucha luz, con mucha imagen, pero ocultaba esa tensión latente en el mundo que estallará primero en España con la guerra civil y posteriormente en la guerra europea. Bueno, estas son algunas de las postales que he podido recuperar de los archivos, ¿no?, que hay publicados sobre esta exposición universal. Esta es una de las postales que se vendían de recuerdo de la exposición universal, ¿no? Vemos esta imagen de la parte del Trocadero, y donde se ve pues edificios que ahora iremos declarando, que muestran al mundo pues la riqueza de cada uno de esos países, y destacan, a poco que nos fijemos, la Torre Eiffel, por supuesto, que ya estaba de antes, pero destacan dos imponentes construcciones que vemos aquí. Parece que lo han hecho para mostrar realmente la realidad de la situación mundial. Dos arquitecturas imponentes, el pabellón de Alemania y el pabellón de la Unión Soviética, los que más destacan, y encima totalmente enfrentados, uno frente a otro. Vamos a ver, por tanto, que la intencionalidad es mostrar el progreso técnico, la ciencia, el arte al mundo, pero en realidad muestra más, muestra las tensiones que el mundo sufría, la polarización entre los discursos totalitarios, por una parte el soviético y por otra parte el nazi, y por otra parte las democracias. Era el reflejo de un enfrentamiento, no solo en lo que era el contenido de los pabellones, sino también en los continentes, ¿no? Vamos a ver cómo los edificios ya muestran ese afán de querer sobresalir, destacar sobre los demás. La arquitectura de los pabellones muestra pues esas ideologías, muestra el ascenso de las potencias totalitarias, por un lado, también del fascismo y del Estado soviético, y ese enfrentamiento visual entre los pabellones. Por un lado tenemos el pabellón de la Unión Soviética, que vemos ahí, dentro de lo que sería la estética del realismo socialista. Ya vemos que la estética, la vanguardia, se entiende dentro del realismo socialista como algo que aleja a la clase obrera del conocimiento de la realidad. Por tanto, la abstracción y la vanguardia se entendía que no iban a ser entendidas por el pueblo. Le dictaban siempre imágenes fuertes, violentas, realistas, el mundo obrero en lucha, ¿no? La violencia, ¿no?, y la vanguardia del movimiento obrero, ¿no?, en lucha. Vemos aquí esa imagen imponente de dos figuras con la voz, ¿no?, y el martillo, ¿no?, el símbolo de la revolución obrera. Y por otra parte, el pabellón de Alemania, con el águila y la esvástica enfrentadas. Con lo cual, pues vemos que todo esto es un presagio de lo que va a pasar en el mundo. El pabellón de la URSS de Boris Ivar, pues desempeña, digamos, ese papel de realismo socialista. El de Albert Speer, que es el de Alemania, pues es más un pabellón que muestra más esa estética un poco kitsch del revival, de los nacionalismos que quieren mostrar una riqueza, una opulencia, ¿no?, con mucha ostentación y con un decoro o un gusto pues un poco ya trasnochado. Frente a estas dos tendencias de tala sobrehumana de estos pabellones, nos encontramos una serie de pabellones mucho más pequeños que destacan por su modernidad, a escala humana. La crítica de la época había dicho que los pabellones pues realmente no había mucho nivel, era un poco más de lo mismo, que la magnificencia un poco kitsch de Alemania, la prepotencia del soviético, pues era lo que destacaba, y que eran bastante mediocres. Destacaban tres pabellones: el de Japón, el de Finlandia de Alvarado y el de España.
El de España destacó y llamó la atención, a pesar de su simplicidad, del bajo coste de lo que es la construcción, el continente, por el mensaje que transmitía. El pabellón de España lo que pretendía era mostrar el sufrimiento, el desastre de la guerra y una representación de España, y una representación de lo que pasaba en España antes. Aquí vemos más imágenes, fotos de la época y el pabellón de la Unión Soviética que decíamos dentro de ese realismo socialista y estas figuras, pues que en todo lo que es el pasado soviético hemos visto por todas las ciudades del este. Y aquí vemos contrapuestas las dos imágenes de esa imagen visual, el socialismo frente al comunismo, al nazismo, ¿no? Dos ideologías entendidas. Y aquí más fotos de la época. Y vamos a situar el pabellón de España. El pabellón de España, vemos aquí el de Alemania, si estamos mirando desde la Torre Eiffel, justamente pasando el puente, nos encontramos el pabellón de Alemania y aquí está el de España. Justo al lado del de Polonia estaba el de los Estados Pontificios y el de Noruega, ¿vale? Aquí nos encontramos el pabellón marcado en rojo de España, al lado del de Alemania, y esta parte donde están el resto de los países. Aquí destacaba este pabellón español. Aquí lo tenemos marcado. Aquí lo apreciamos, un poco el esquema, el de los Estados Pontificios. Ahora veremos el de Polonia, que se ve en otra imagen. Bueno, pues más imágenes, donde nos encontramos el pabellón de España, discreto, a escala humana, nada que ver con la desproporción, el afán de mostrar el poder, ¿no? Ese espíritu, ¿no? de mostrar la riqueza, ¿no? Y la ostentación del poder de los otros pabellones. Esto es una parte desde cuando se está construyendo el pabellón de España, que se hace precipitadamente, con poco dinero, y todo a base de una estructura de metal, de fibrocemento, materiales baratos, pero con una idea muy clara. El pabellón de España nos vamos a encontrar que no satisfacía realmente lo que mucha gente decía, ¿no? Porque entre tanta grandilocuencia era bastante discreto. Solo artistas o críticos de arte con un poco de formación veían los valores que este pabellón tenía. De hecho, la crítica de la época decía, la prensa francesa decía del pabellón español, los amantes del pintoresquismo no llegarán a satisfacerse. Quienes esperen misteriosas gitanas, toreros con capotes y jóvenes arrogantes, será mejor que se marchen. Es decir, no vais a esperar aquí la imagen de la España cañí, de toreros y de sevillanas, y será una imagen moderna, vanguardista y con un mensaje de un hondo contenido político y claramente democrático frente a los totalitarismos. La prensa inglesa hablaba de este pabellón como un lugar donde se concentraba la atención del espectador crítico en ese espacio interior, el contenido tan impresionante que tenía este pabellón, en contraposición a la agresividad y a la ostentación de los pabellones de la Unión Soviética y de Alemania. Aquí tenemos una imagen del pabellón. Este pabellón es obra de José Luis Ser y Lluís Lacasa, dos arquitectos que estarían dentro de la vanguardia, serían seguidores del racionalismo de Le Corbusier y fieles defensores de una arquitectura a escala humana, proporcionada, moderna, ¿no? Utilizan materiales baratos, porque no está España como para gastar dinero tan alegremente, y porque además quieren transmitir ese mensaje de que la vanguardia, frente al realismo socialista o a la magnificencia del nazismo, pues estaba emparentada con los valores democráticos, porque esto a veces chocaba, ¿no? Los artistas vanguardistas a veces se veían por la sociedad más normal como gente que no era comprendida. El pueblo no entendía ese arte de las vanguardias, ¿no? Y costaba identificar a los artistas de la vanguardia con esos valores del pueblo, en este caso democrático.
va a participar en este pabellón, pues sobre todo Picasso. Picasso es, digamos, una de las estrellas, es un artista plenamente reconocido, y Picasso compartía perfectamente con José Luis Ser y la casa, pues, las mismas ideas, ¿no? Picasso representaba el lenguaje plástico que no era aceptado ni por lo que sería el nazismo, porque decía que Picasso representaba un arte degenerado, y tampoco era aceptado por el estalinismo, porque consideraba que representaba un arte burgués, elitista y complejo en su lectura. Quería un realismo social que lo entendiera el pueblo, y por eso el constructivismo ruso, que estaría muy cercano a la estética del racionalismo de la obra de Le Corbusier y del propio pabellón, pues ya había sido abandonado en la Unión Soviética. Se vuelve a ese realismo de estas estatuas que estamos comentando. Esto hizo que las obras de Picasso pues se retirasen de todos los museos de la Unión Soviética por considerarlo burgués y degenerado. Y también era retirado de la Alemania nazi, porque se entendía que era un arte que no comprendía la gente. Es decir, estamos viendo claramente la posición de ese arte de vanguardia entre la estética más o menos kitsch, grandilocuente del nazismo y ese realismo socialista de la Unión Soviética. La pintura de Picasso, vamos a ver que era una pintura vanguardista, pero quería demostrar que tenía un mensaje para el pueblo y quería manifestar su voluntad democrática. Vamos a ver que además, al finalizar pues la guerra, casi todos los artistas que participan ahí, pues Picasso manda el Guernica a Nueva York, Ser también se va a exiliar a Estados Unidos, y solo la casa, que ahora veremos un poco las diferencias estéticas que había entre la casa y Ser, pues sí que se va a la Unión Soviética como algún artista más. Pero quiero decir que no había un postulado prosoviético en los artistas, a pesar de, evidentemente, el gobierno que había en España en esa época, en la República. Al finalizar la guerra, como ya decíamos, estos artistas, pues ninguno vuelve a España, como también veremos lo que pasa luego con el pabellón. Aquí vemos el momento de esa inauguración, ahora veremos imágenes de este pabellón. La intencionalidad, por tanto, era mostrar el desastre de España al mundo, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, la invitación en el cartel, pues yo he elegido una imagen que no es el Guernica, que es una imagen de Miró, de la que luego hablaremos, en la que el gobierno de la República pide ayuda al mundo para que se ocupe de la situación española, para que la democracia española amenazada o tocada de muerte, mejor dicho, en 1937, se pueda salvar. Quería atraer la atención de las potencias aliadas, democráticas y de los medios de comunicación, y se decide que hay que coger a los mejores artistas. Y evidentemente ahí empezamos, que el gobierno republicano quiere mostrar al mundo que representa pues esa voluntad democrática del gobierno español. Estas imágenes que voy pasando están sacadas pues, de fotografías de la maqueta que hay en el Reina Sofía, porque este pabellón no se conservó cuando acaba la guerra, cuando acaba la exposición. España está en guerra y las obras, pues muchas se han perdido, y las que se han conservado, cada una está en un sitio, y es una pena porque estamos estudiando el conjunto, como conjunto histórico-artístico más importante quizá de la historia del arte de España, el que estamos hablando hoy en este pabellón del 37, por la cantidad de artistas que hay, lo que representa y el mensaje tan fuerte, tan potente y tan un poco previsor de lo que va a ocurrir en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Vemos estas imágenes del pabellón, que ahora iremos viendo,
líneas rectas, los colores grises, blanco. Solo destaca esa arquitectura de pilotis, como lo llamaba Le Corbusier, a esta estructura metálica, todo prefabricado. Las ventanas eran abatibles, es toda una arquitectura que evidentemente pues, muy avanzada para su tiempo. Para regular la ventilación, la parte de la luz era casi toda natural, había unas orientaciones de la techumbre para que entrase la luz, se entraba bien por al acceso por esta planta baja y luego se podía subir directamente a la primera planta. Y ahora veremos el acceso. Vemos aquí unas fotografías que se van cambiando y aquí, bueno, aquí falta una cosa que creo que ahora en una foto se verá mejor. Y luego en la parte de atrás que tenía, pues, una estructura, pues, más popular. Se combinaba por una parte el edificio racionalista tipo Le Corbusier y por otra parte lo que sería el modelo de casa-patio tradicional, ¿no? Bueno, aquí vemos más imágenes. En la parte de atrás tenía esa escalera por la que se podía, una vez que se pasaba desde la fachada principal al primer piso, por una escalera interior se pasaba al segundo piso, veíamos la zona expositiva del primer y segundo piso y luego bajábamos otra vez por aquí a este patio central. Y aquí vemos una especie de auditorio. El solar era un solar irregular, ocupa unos 1.200 metros cuadrados y tenía un árbol que no se podía quitar, no se podía talar. Entonces ese árbol se conservó y se adaptó el espacio a ese solar. Este es el auditorio, esta es una foto de la época. Aquí vemos el Guernica. Esto sería la entrada principal y este espacio enorme, el más grande, es el que se va a reservar al Guernica. Bueno, pues toda la organización de esta obra va a correr a cargo de Josep Renau. Josep Renau es un valenciano, director general de Bellas Artes, con 29 años, el más joven que ha tenido esta dirección de Bellas Artes, pues destacó por su fomento del patrimonio artístico y cultural, siempre bajo las premisas de la propaganda y el activismo social. Vamos a ver que participó activamente en la organización de la exposición, dio a conocer al mundo ese desastre español y él fue el impulsor de que Picasso y los mejores debían estar ahí. Es decir, si queremos llamar la atención al mundo, mostrar qué está pasando en España en la guerra, si queremos pedir ayuda para que el mundo nos ayude a sostener la democracia frente al fascismo, evidentemente los artistas consagrados españoles tienen que estar ahí. Por eso en esta carta le pide a Picasso su colaboración. Y en esta carta pues le escribe Josep Renau diciendo: Picasso ya es un artista mundialmente reconocido, es un artista que ya tiene una carrera y un renombre y que el que él esté presente evidentemente sabe que políticamente le va a beneficiar y artísticamente por supuesto al pabellón. Y además le hacen un regalo y es que en diciembre pues para asentar más esa colaboración Josep Renau lo va a proponer como director del Museo del Prado. Honor que le emociona a Picasso y que evidentemente dice: no puedo decir que no a este honor tan grande que, aunque sea a nivel testimonial, pues que nunca pudo hacerlo efectivo por la situación de la guerra, pues Picasso fue director del Museo del Prado. Luego veremos cómo entre sus intenciones para depositar el Guernica era que se hubiera quedado en el Museo del Prado, cosa que no se ha cumplido. Josep Renau, por tanto, además de ser director de Bellas Artes, pues era un fotógrafo. Organizó fotomontajes y estos fotomontajes en el pabellón se iban colocando y se iban cambiando. Estas fotos eran la mayoría de él y se iban cambiando mensajes. La idea era la propaganda, el mensaje, ¿no? Pues cómo hay millones de españoles que están luchando y que no van a dejar su lucha por la libertad, ¿no? Mensajes de los millones de víctimas, este es otro mensaje de hazaña, alentando a la necesidad que tiene el pueblo español de recibir ayuda de las democracias occidentales para sostener el gobierno. Y todo esto, pues evidentemente, lo que quería era mostrar el desastre de España, ¿no?
Él también va a dirigir, va a exponer unas fotografías en el interior, que luego veremos de las que se conservan, fotomontajes donde aparece la miseria de España, el hambre, las víctimas, la orfandad, ¿no? Y que evidentemente pues dieron ese sentido tan comprometido al pabellón. Esta es la fachada donde nos encontramos una obra que yo además quiero aprovechar esta ocasión porque es un tema que me interesa, pero me interesa sobre todo porque hay muchos secretos en este pabellón que nos vinculan a La Mancha y a nuestra tierra y que conocemos siempre, quizá a todos nos suenan algunas obras que han estado aquí, pero otras que están muy vinculadas a nuestro contexto histórico-artístico, pues no se conocen y a mí me apetece mucho divulgarlo. Entre ellas, artistas manchegos, por así decirlo, Alberto Sánchez. Alberto Sánchez, pues, es un toledano que no tenía una formación artística como tal, es casi autodidacta, tenía un gran compromiso de clase obrera y se había formado a sí mismo. Era panadero, herrero, zapatero. Él daba mucha importancia al trabajo porque se había tenido que ganar su vida trabajando mucho. Él empieza a ser uno de los impulsores de la Escuela de Vallecas y empieza a entrar en contacto con Lorca, con Neruda, con los grandes artistas de la época, con Miguel Hernández, todos con un compromiso político claro, ¿no? Vamos a ver que también participa Alberto Sánchez en la decoración de los telones para obras de teatro de la Barraca, que también va a fomentar Federico García Lorca. Entre uno de esos telones hace para la obra de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, hace uno de los telones. Bueno, su participación es con esta obra que a mí me parece pues también un hito importantísimo, este toledano del que tenemos aquí en la descansa de esta escalera, cuando subís arriba, una reproducción de esta obra que voy a comentar, que es esta obra que se titula España tiene un camino que conduce a una estrella. Ya con ese título, pues hay poco más que decir, ¿no? Esa voluntad del pueblo español de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad y de la utopía, ¿no? La esperanza en poder cambiar la sociedad española y reafirmar pues, ese carácter vanguardista del movimiento, en este caso artístico, de la España de aquel momento. Idea de meta utópica y la estrella, pues esa utopía social de esa España entre guerras. Es un canto al optimismo y está creada pues eso, en un ambiente de hostilidad. La forma que tiene es una especie de cactus antropomórfico, surcos, unas huellas que aluden a ese pasado suyo como campesino, agricultor, amasaba el pan y sabía trabajar la masa, ¿no? Y ese pájaro que aparece, una iconografía muy vinculada a la época, a Picasso, a la paloma y la estrella. También otro elemento muy presente en la iconografía de Joan Miró, que también pues, lo ha utilizado pues, incluso para otros contenidos. Esto es la parte del pabellón de Polonia, que tiene una estructura, tenía una estructura como circular que estaba al lado, y este es Alberto Sánchez. Alberto Sánchez, trabajó también, luego se exilió a la Unión Soviética, él murió allí, fue uno de los que se fue a la Unión Soviética y fue maestro de dibujo de los niños de la guerra, de estos niños que se fueron a la Unión Soviética y que no murieron. También hizo allí pues, diseños para obras de teatro y para ballet rusos. Este es uno de los dibujos en los que llevó La Mancha a Ucrania y que de alguna forma nuestra tierra estuvo presente en sitios tan lejanos gracias a Alberto Sánchez, este toledano que su obra ha quedado ahora, la obra es una pena, no se conserva esta obra y hay una reproducción en la entrada
al Museo Reina Sofía de Madrid, al lado de los ascensores. Lo que hay es evidente una réplica porque la obra original pues no se conserva. También hay otra obra que hace unos años la Comunidad de Madrid ha intentado rescatar, que se llama Los pájaros, una obra también muy vanguardista, móvil, que se ha intentado recuperar y que hizo en un monte de Vallecas. No sé si al final se ha acabado de completar, pero hace unos años salió esa noticia de que se iba a recuperar esta escultura y un poco el nombre de Alberto Sánchez como impulsor de esta escuela. Otro artista que aparece aquí, Francisco Pérez Mateo. Francisco Pérez Mateo hace esta obra, Oso Polar y Bañista. Aquí aparece más este escultor porque había ganado la medalla de oro en el Pabellón de Arte Moderno de Madrid en 1931. Murió con 33 años luchando en el frente y por tanto fue un homenaje al artista y al combatiente por la causa republicana. Hace esta obra, El oso polar, perdón. Hace esta obra, que es El oso polar, que ahora está en el Reina Sofía, y esta obra, Bañista. Era la contraposición a la vanguardia. Por un lado, el pabellón quería mostrar la vanguardia y la modernidad, pero tampoco alejarse de la realidad, que un poco le iba a distorsionar del pueblo llano, de la clase obrera y, por tanto, de quien mejor podía entender el mensaje. Él, además, es un artista que era un gran deportista, era un nadador, atleta y escultor. Y por eso tiene muchas esculturas, o tenía, porque no se conservan, de figuras de atletas y deportistas. Otro eminente escultor, Julio González, los grandes de aquel tiempo. Julio González realiza esta escultura en hierro, en chapas de hierro, que llama la Montserrat. La Montserrat, que aparece por la hoz, claro símbolo de la lucha obrera, en una mano y en el brazo un niño, ¿no? Un niño que hace referencia a los desastres de la guerra, a la orfandad, a las víctimas inocentes de la guerra, pero también a la esperanza en la República. Sería una personificación de la República y también ese grito y esa cara que representa en sí misma la República. Montserrat, por el nombre catalán, pero también en general la República amenazada y la fortaleza y la dignidad de la lucha por defender los valores democráticos. Un escultor muy sensible, Picasso decía de él, trabajas el hierro como si fuera manteca, de la facilidad que le daba a esas imágenes. Aquí vemos la obra de Alberto Sánchez y vamos a ver aquí, no sé si lo veis, donde estaba la Montserrat. Es para que veáis un poco en la maqueta esta de Reina Sofía, justamente esto era la entrada principal, aquí estaba el Guernica en esta pared, aquí una escultura de la que veremos luego y eso. Y estas cabezas, que son una serie de cabezas que hace Picasso y que estaban, no las hace para la exposición, sino que estaban de antes. Es decir, todas las obras que hay aquí que se presentaban en el pabellón no quiere decir que se hicieran expresamente para la exposición. Algunas ya estaban hechas, como estas cabezas de Picasso de Buse Club, que representan pues un poco la República amenazada, ese carácter primitivista que nos remonta al arte ibérico, la península ibérica, y que ese primitivismo, la influencia de las máscaras africanas, juega un papel importantísimo en las vanguardias artísticas del siglo XX y así lo manifiesta en estas piezas. Aquí vemos esa dama, aquí es el oso polar, donde estaba, ¿vale? Y la dama oferente, otra escultura que nos remonta, esta tiene más de 2 metros de altura, nos remonta también a ese pasado primitivista donde aparece el brazo extendido, la ofrenda, ¿no? La ofrenda, muchas de estas esculturas son de carácter votivo. Él le debería tener mucho aprecio a esta escultura porque él dejó en su testamento dicho que en su sepultura le colocaran esta reproducción de esta obra como así. Y además tenemos, bueno, aquí es donde estaría la escultura de la dama oferente, la obra de Alberto Sánchez, la Montserrat y las demás.
Luego, estos fotomontajes donde vemos, bueno, la calidad de la imagen, pues es como es. Entonces aquí vemos 1930, 31 y 37, entonces se va haciendo pues eso, la propaganda de las misiones pedagógicas, de las escuelas que se han creado, de la República. Con la monarquía no se creaban tantas escuelas, con la República se crearon tantas plazas de maestros, la reforma educativa, toda una propaganda del régimen, ¿no? Y cómo pues, la educación era un pilar fundamental, ¿no? Con esas misiones pedagógicas y toda la intervención que se hizo. En el pabellón, en la parte baja, cuando entramos, nos encontramos pues una serie de estanterías en la que hay publicaciones, hay folletos, información turística, por así decirlo, de España, aunque no estaba en España para recibir turistas, y una dedicatoria a una de las primeras víctimas de la guerra, García Lorca, ¿no? Entonces, la muerte de Lorca impresiona dentro de los ámbitos intelectuales y la República decide hacer un homenaje con este expositor, donde se ponen las obras de Lorca, entre ellas el llanto a Ignacio Sánchez Mejías, torero herido en la Plaza de Toros de Manzanares, de aquí en Ciudad Real, y muerto 2 días después en Madrid porque no quiso que le intervinieran en la enfermería de Manzanares. Se fue a Madrid y Lorca estuvo cerca de él y sintió su muerte. Es el que realmente organizó la generación del 27, como título, quiero decir. Era torero, era poeta, era dramaturgo, un intelectual que se sale de los cánones que tenemos de la tauromaquia y muy amigo de Lorca. Una amistad muy íntima, como demuestra la dureza de ese poema que dice. Vemos que está aquí presente de alguna forma también Lorca y, por supuesto, Buñuel, otro de los grandes artistas del tiempo, que es el que dirige todas las películas y todas las proyecciones que se hacen en la exposición. Por tanto, nos encontramos que Buñuel había hecho una película sobre las urdes, mostraba la realidad social, también titulada Pan sin tierra, y era también el que había dirigido todas las proyecciones que se hacían en esa especie de patio cine de verano, porque era verano en París, donde se hacía pues, un poco lo que los cines de verano se hacían en España en aquella época. En el piso de arriba nos encontramos que se dedicaba a esculturas, fotomontajes, vemos el suelo, también esa combinación entre vanguardia y tradición, suelo de esparto, de estera, y arriba pues mamparas móviles que entraba la luz, y es decir, una combinación de la tradición y la modernidad. Otro escultor, Emiliano Barral, muerto también en el frente, y que Emiliano Barral pues, se le hizo un homenaje también con 18 bustos, entre el que está el de Antonio Machado. Antonio Machado, que también sufrirá el exilio por la guerra. Miró también que participa con esta obra que es el Pallés catalán en rebeldía, una obra que no se conserva y que pintó directamente en la escalera interior que bajaba del primer al segundo piso del pabellón. Representa pues, la lucha obrera con la hoz, la estrella, las raíces de la clase obrera en la tierra como un árbol. No se conserva, y esto es una reconstrucción de cómo sería, porque no se conserva esta obra. Y aquí vemos la participación Miró y Picasso, que en todo lo que es la organización de la exposición estuvieron. Luego aquí vemos también pues, lo que se dedica a lo que sería la artesanía, las tradiciones populares, y otra referencia manchega que también nos vamos a encontrar en el pabellón. Esta frase del Quijote, ¿no? En la que pues, se habla de cómo hay que hacer todo lo posible por exponerse todo lo posible por la defensa de la libertad. Entonces esa palabra del Quijote se elige para meterla en el contexto que interesa de propaganda. El papel de la mujer, nos encontramos la mujer tradicional ataviada con lo que sería pues, un traje típico de la zona quizá de Salamanca, Extremadura parece ser, y por otro lado la mujer luchadora, empoderada, obrera y que participa, ¿no? La República le ha dado el voto, le ha dado la participación política y tiene que defender a la República. El autonomismo de Cataluña también representado porque además, ahora vamos a
otra imagen, no sé si se apreciará porque las fotos son en blanco y negro. En las banderas que había en la entrada había 3 banderas: la bandera de España, la señera y de Curriño. Estaban las 3 banderas porque estas dos comunidades pues ya tenían su estatuto de autonomía, si no aprobado, por lo menos en desarrollo. Y luego también la referencia a lo que sería pues el salvamento del patrimonio artístico. Aquí vemos un cuadro también toledano del Greco, la Trinidad del Greco, y vemos el salvamento de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, que se llevaron las obras a Valencia y luego de allí salieron al extranjero para protegerlas de los bombardeos de Madrid. La Torre de Serranos, y aquí vemos un traslado que fue realmente una temeridad. Salió bien, pero podría haber sido un desastre porque los cuadros no siempre se trasladaron con unas condiciones de seguridad que hoy no hubieran pasado ningún tipo de control. Bueno, llegados a este punto, Picasso tiene que colaborar en la exposición y no sabe qué va a pintar. Y ahí tiene un vacío creativo y de repente pues está pensando, él ya dice que se ha comprometido con el pabellón, está dándole vueltas, tiene una crisis de creatividad y de repente se recibe la noticia terrible el 26 de abril de 1937 del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica. Vemos que lo recibe, afortunadamente, la prensa extranjera que estaba pues informando sobre el sitio del frente del norte de Bilbao. Pues vemos que el New York Times y luego otros periódicos, Sessoir, etcétera, periódicos franceses, al día siguiente se despiertan con esta terrible noticia. Vemos que aquí tenéis la transcripción completa de la tragedia de Guernica. Bombarderos Juncker y Heinkel arrojan artefactos de más de 450 kilos y más de 3.000 proyectiles incendiarios. Se calcula unos 1.600 muertos. Franco pide ayuda, ya lo había pedido para pasar las tropas de Marruecos hacia la península el 17 de julio del 36, recibe la ayuda y además recibe la ayuda de la Legión Cóndor. En ese contexto, además, las potencias democráticas firmaron el Comité de No Intervención. Es un asunto español. Las democracias no se comprometieron con España. Entre ellas tampoco Italia, ni Alemania, ni nada, pero en Italia y Alemania respetaron ese comité de no colaboración porque colaboraron con la España sublevada. Sin embargo, las democracias, ni Francia, ni Estados Unidos, ni los países democráticos colaboraron más que testimonialmente de alguna manera. Vemos el bombardeo, la destrucción de la ciudad, terrible, y el Guernica. Vamos a ver que el Guernica es un icono de la guerra civil, es un icono del antibelicismo, manifiesta pues, un testimonio de denuncia del bombardeo de esta ciudad, representa la lucha por la libertad y es un símbolo universal de esa matanza indiscriminada en cualquier lugar o en cualquier guerra. Muestra la resistencia al autoritarismo contra el ascenso de los fascismos en Europa. Reivindica además Picasso en este cuadro, como decía antes, cómo la modernidad y la vanguardia pueden asumir también una función política, pueden llegar al pueblo y entablar un diálogo con el espectador, ¿no? En un espectáculo de muerte, de tragedia terrible. Por tanto, un equilibrio entre la vanguardia y las tradiciones populares que representa esa iconografía del toro, del caballo, que nos alude pues, a las tradiciones típicamente españolas. Vamos a ver que quería con este cuadro representar el papel positivo de la cultura, de la educación y las tradiciones para acabar con los devastadores efectos de la guerra civil. A partir de la noticia de este bombardeo, Picasso empieza a trabajar en la obra y vamos a ver que utiliza un lenguaje pues vanguardista, pero una composición muy clásica, una pirámide
un esquema como sería la pintura clásica del Renacimiento y del Barroco, muy simétrica, pero una estética oscurista y surrealista que era la mejor forma para él de expresar el dolor y la muerte. El Guernica es un grito de dolor, es la crítica contra un desastre, contra la muerte de los inocentes. Una población, como fue Guernica, que en un lunes a las 3 de la tarde, en día de mercado, donde los soldados, la gente estaba en el frente y solo había mujeres, ancianos y niños, pues fueron las principales víctimas de este combate. Esa matanza de los inocentes en versión, digamos, pagana, política, que sería el Guernica. Vemos, por tanto, estatismo en la composición, una imagen congelada, casi fotográfica, un efecto teatral, que le venía también de esa teatralidad de los escenarios, de los decorados que hacía para los ballets rusos. Y también es un documental de la época, es una pantalla de cine, mide casi 8 metros por 3,5 de alto, es la dimensión de una pantalla de cine, y también en blanco y negro, como era el cine de la época. Con esta imagen es una reconstrucción de cómo sería el espacio vacío, porque hay también una mezcla entre lo exterior y lo interior. Vemos una escena de un salón, una mesa, un comedor que apenas se aprecia cuando vemos el Guernica, ¿vale? Una bombilla que ilumina el interior, aunque es las 3 de la tarde y era de día, pero se supone que el bombardeo y todo el derrumbe hubiera provocado una oscuridad, ¿no?, en la ciudad, y esas puertas que se abren por las que van a entrar los personajes. La mujer en llamas, esa mujer en llamas, vamos a hacer un repaso de esa iconografía picasiana. Esa mujer en llamas que grita y que alza los brazos a lo alto y que evidentemente tiene ese antecedente en Goya, en esos fusilamientos del 3 de mayo, ese clamor por la libertad que evidentemente Picasso conocía como buen conocedor que era del Museo de Prado. La mujer fugitiva, la mujer que huye, que le cuesta avanzar por el bombardeo, y esta que ilumina con la antorcha y que nos recuerda a la dama oferente que él mismo había hecho, esa antorcha iluminando la escena, y acordaos de este detalle porque aparece sujetándose los pechos, y que veremos por qué os digo esto más tarde. Vemos esta iconografía, él hace un montón de estudios preparatorios, desde el día 27 que recibe la noticia Picasso, empieza a darle vueltas y con bocetos que tenía de imágenes de otras cosas, pues empieza a elaborar el Guernica, se pone a trabajar y en poco más de un mes hace el Guernica. El 25 de mayo se inaugura la exposición de París, pero el pabellón español no se inauguró hasta el 12 de julio, por la situación especial que tenía España y porque el Guernica, entre otras cosas, no estaba acabado. Aquí vemos otro elemento, el caballo. Santiago Sebastián dice que no es un caballo, sino que es una yegua, porque dice que Picasso siempre marca mucho la sexualidad en el toro, los genitales, y que si hubiera querido pintar un caballo lo hubiera hecho claramente. Y ya vemos también por qué se habla de una yegua frente al toro, que es el otro elemento. El soldado muerto con una espada en la mano rota, y nos encontramos la figura de ese caballo que tiene esa boca como es un alarido, como esa boca es un puñal, es como una espada que está gritando de dolor, herido, y veremos que esa herida hace brotar posiblemente esta figura de este ave. Y un ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve se ha podido identificar también con esa impasibilidad de la Sociedad de Naciones, que viendo lo que pasaba en España no intervino ni ayudó a España para frenar el avance del fascismo. Estudios de estos, tiene una cantidad de estudios grandísimos, y nos encontramos otra figura, la mujer con el niño muerto, de la que hablaremos, y que clama de dolor, y el toro. El toro está ahí presente como una figura que nos retrotrae a todo lo que es la iconografía ibérica de España. Esta obra es premonitoria del Guernica, es minotauromaquia,
Aquí vemos casi todos los elementos. Esta obra de 1935, aparece una figura con una mano extendida, con la luz, esta figura que sube, que nos recuerda un poco a estas laterales que parece que están ascendiendo en el Guernica, ese toro, que es el Minotauro, una obsesión que él tenía, el toro y el caballo, o el toro y la yegua, en la iconografía picasiana. Y esta es la portada que él hace para la revista Minotauro, donde vemos esa obsesión, la fuerza animal procreadora que para él representaba el toro, y que esa sexualidad marcada que se podría identificar con la propia figura de Picasso, devorador también de mujeres, más que amante, y que en muchos casos las dejaba plantadas continuamente por su adicción y por su carga sexual tan potente que él identificaba a veces con el mismo toro. Vemos aquí el Minotauro que sale de la cueva y se carga a la yegua y esta niña que lo mira. Esta obra es de 1936, solo un año antes. Y esta también, ese afán pues, un poco erótico, sensual, las hay mucho más fuertes, si me las he puesto, de posturas y de sexualidad, donde vemos esa imagen del Minotauro que hace referencia al mito de Teseo, al laberinto, de Ariadna y todo esto, y con la que se podría identificar. Y no es casualidad que él incluso se retrate con esta máscara de Minotauro. Bueno, pues esto es un poco la iconografía del origen, y tenemos que hacer referencia también a esta obra que es unas planchas que él hizo, que es El sueño y mentira de Franco. Esto es por lo que él iba a participar, y al lado de esas entradas del pabellón donde estaba Lorca, pues hizo esta serie donde se mofaba de Franco. Aquí aparece Franco como un caballero medieval, aquí aparece con el falo erecto, ¿no? Como diciendo que esa hombría y esa masculinidad orientada hacia la barbarie, cómo se destruye el arte, aquí como folclórica, aquí una mofa toreando el toro, aquí adorando esta especie de custodia que contempla un euro, es decir, el fascismo apoyando apoyado por el capitalismo, es decir, aquí sobre un cerdo. Estas las hace entre enero y junio de 1937. Estas tres últimas vemos que tienen una iconografía distinta. Luego hablaremos de ello, de estas imágenes de las lágrimas. Bueno, y esto tiene una tradición. Picasso es un gran artista, pero sobre todo un gran grabador, quizá el mejor grabador junto con Goya de toda la historia del arte. Y habla de sueños, de imágenes oníricas, de los caprichos, que son un poco una mofa, y los desastres, que no dejan de ser otra versión del Guernica en los desastres del pueblo. Más iconografía, donde vemos todos esos elementos picasianos, y luego todo el proceso, que lo tenemos gracias a las fotografías que su amante en aquel momento, Dora Maar, hace de todo el proceso. Gracias a Josep Renaud, estas obras, estas fotografías se conservaron y pertenecen hoy al patrimonio español. Las conservó él. Esta mujer era una gran artista, no valorada lo suficiente, como en un segundo plano, cuando era un artista surrealista. Esta es una fotografía de Man Ray que le hace a ella. Tenía una propia personalidad. Empieza la relación con él cuando ella tiene 29 años y él 55. Y ella, cuando rompe a los 7 años con él, sufre una crisis importante, acaba ingresada en un psiquiátrico, no estaba loca, por entendernos fácilmente, pero sufrió una crisis terrible precisamente por la impulsividad de Picasso, que podemos valorarlo como artista, pero en su trato con la mujer no fue ningún ejemplo, ningún modelo que hoy pasaría ninguno de los controles normales, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos, fijaos en esa figura que me interesa, ese ojo con esos dedos de Man Ray. Ese ojo de Picasso, del Guernica, también tiene esas puntas que nos remiten a estas imágenes. Y aquí vemos todo el proceso de cómo va haciendo el cuadro. En principio le da una orientación mucho más política y levanta este brazo con el puño que luego decide retirar.
no quiere identificarlo tanto con una ideología en concreto, sino con los valores democráticos y la lucha de la República. Por tanto, ese puño y una especie de sol que pintó con una espiga lo quita, lo vemos aquí, y aparece pues ese proceso, como se subía, lo hace con unas pinturas industriales, ¿vale? Y esto es como queda el cuadro. Este cuadro, evidentemente, no lo podemos entender también sin otra tradición iconográfica. Y es que Picasso conocía esta obra, él viajó a Italia, viajó a Florencia, al Palacio Pitti, donde estaba esta obra, y que tiene un nombre y una fecha crucial: Los desastres de la guerra, de Rubens, y además de 1637 también, y que pone fin a una guerra europea. Bueno, perdón, no pone fin, la guerra siguió hasta 1648, y que era durante una guerra europea, que es la guerra de los 30 años, ¿vale? Un conflicto europeo complicado, en el que hay muchas víctimas y que representa esta obra las figuras que podemos transponer al cuadro de Picasso. Por una parte, esa mujer con los brazos levantados, vestida de negro, que sería la representación de Europa, con este globo terráqueo de este niño al lado, la representación de Europa, que sale del templo de Jano. El templo de Jano es el dios que protege la paz en la edad de oro, la felicidad. Cuando el templo está cerrado es que hay paz. Cuando el templo se abre es porque se abre para asistir a los inocentes, a los que desasiste la guerra y les crea problemas. Y luego vemos la figura de Venus con estos amorcillos. Vemos que Marte, el dios de la guerra, Venus era la amante en la mitología de Marte, la amante adúltera de Marte, el dios de la guerra, como tira de ella, y la furia de Alecto está trayendo los males que trae la guerra. Estos monstruos que vemos aquí, muy grotescos, tipo las pinturas negras de Goya, que son la peste y el hambre. Abajo se representa la armonía rota con este laúd, el arquitecto muerto, que sería la imagen del soldado muerto en Guernica, la maternidad truncada con estas mujeres, con esta mujer abrazada con el niño, y pisando Marte, la cultura, pisando el comercio, el caduceo de Mercurio, una rama de olivo, la paz. Por tanto, vemos como la guerra trae el hambre, la peste, la miseria, la destrucción de las ciudades, la arquitectura se rompe, no se crea nada en época de guerra, sino que se destruyen los edificios, la armonía, la cultura se destruye. Todo un presagio, ¿no? La figura de Europa, vemos claramente la imagen de Guernica, Venus y Marte, que sería esta figura de Venus sería el equivalente a esta mujer que entra por la ventana con la antorcha, que aquí no la tiene, la figura de Alecto, con esa antorcha y que representa todo lo que Marte trae la guerra, estos amorcillos de Venus, y el arquitecto que muestra pues, la destrucción de las ciudades. Este cuadro, si le damos la vuelta y lo invertimos en su sentido, la lectura de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, pues podemos ver la semejanza tan grande que hay con el Guernica. Aquí tenemos la obra y en el cine también está muy presente. En el cine está muy presente esta obra porque dicen también el cineasta Alcaide, que ha sido director de fotografía de obras tan importantes como El Sur o como La piel que habito de Pedro Almodóvar, un director muy consolidado. Él dice que cuando está revisando películas antiguas, dice que he visto el Guernica, y él hace allí una referencia a las figuras. Esta película se estrenó en 1932-33, se estrenó en París, tuvo mucha repercusión porque era una guerra antibelicista, y que esa iconografía, pues también hay un estudio que dice que podría haber influido en Picasso. Por supuesto, el acorazado Potemkin, también en Eisenstein, también está reconocido por todos los investigadores, esta madre con el niño muerto, esta manifestación ante el Palacio de Invierno en la Escala, que también, y por supuesto la imagen de Man Ray en el ojo, el perro andaluz, esa imagen tan impactante de la navaja
que corta el ojo de la obra de Buñuel y de Dalí y de Méliès, esa luna que estaría dentro de ese mundo. Vemos que el pabellón, por tanto, ya está inaugurado. El Guernica se ha colocado el 12 de julio del 37 y vemos todas las autoridades acudiendo a ese lugar. Pero nos falta algo. Nos falta una obra fundamental que estaría colocada aquí. Esta obra fundamental es una escultura. Se quiso colocar una escultura. Una escultura en la parte más importante del pabellón. Y el hecho de que se sitúe aquí, pues nos dice cuál es la intención de este pabellón. Y con eso concluiremos el final de esta charla. Se coloca aquí esta escultura que se quería traer una escultura de la exposición de Sevilla de 1929. Una escultura que emanaba mercurio, haciendo referencia al valor y a la riqueza de las minas de mercurio de Almadén, un valor importantísimo para la minería, para la industria y para el armamento tan importante de la guerra. Se trae esa fuente, y era una fuente, pues eso, del estilo de la exposición del 29, nada que ver con el vanguardismo. Alexander Calder, el único escultor, que es americano, extranjero que participa en el pabellón español, ya se había ofrecido porque había colaborado con los brigadistas y quería colaborar, pero Josep Renau le dijo que no era español y que, en fin, que para eso estaban los españoles. Cuando Josep Renau ve la fuente que detrás de Sevilla, dice: esto aquí no pega ni con cola, con lo cual hay que darle un giro contemporáneo. Entonces dice: bueno, pues es el momento de que Josep Renau nos dé una solución. Entonces Picasso está colocando su Guernica, están ultimando el pabellón, Josep Renau, encantado de que por fin acepten su ofrecimiento, y se pone a trabajar en esta fuente que emana mercurio. Estas son imágenes de esa fuente que se coloca en el lugar más importante de la exposición, más que el Guernica, en la primera planta cuando se entra y en el centro. Y esa fuente se llama Almadén. Hablamos de Guernica en el pabellón, pero Almadén, Ciudad Real y su riqueza minera estuvo más en el centro que la propia Guernica. Aquí vemos a Alexander Calder delante de esa fuente con esas planchas que tenía. Él era ingeniero industrial y se había dedicado a la escultura porque tenía una tradición artística muy importante en su familia. Hacían móviles, que bueno, todos hemos visto esto que ahora se reproduce mucho y hay en muchos sitios móviles, pero esto, claro, en los años 30 esto era una modernidad fascinante, ¿no? Se movía y el mercurio manaba por este tubo, el mercurio, el peso que tiene, el aspecto semilíquido y los brillos que ocasionaba, ya se utilizaban en las fuentes en Medina Zahara, y los árabes utilizaban esto. Almadén ya lo bautizaron como la mina, los árabes, ¿no? Era un bien preciado y conocido. Entonces, bueno, pues se decide colocar esa fuente porque es el mercurio importantísimo para la industria española, y quien tiene el control del mercurio evidentemente tiene el control, pues, de un bien que es importantísimo para la industria. Vemos aquí a Alexander Calder y me interesa mucho que veamos que hay una relación entre ellos, que hablaban y que los mensajes que querían transmitir estaban perfectamente en concordancia. Esta fuente miró con ella y luego se reconstruyó, y hoy está, es de las pocas obras que se conservan también, en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Está colocada con una vitrina cerrada y la Fundación de las Minas de Almadén, la empresa, donó, cuando se montó ahí, el mercurio, 8.000 kilos o algo así, con un valor importante para que esa fuente pueda funcionar y que se exhiba con dignidad en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Vemos esta placa y bueno, mercurio español de Almadén, que lo firma. Y luego vemos que por qué se coloca esa fuente. Bueno, pues esto es la situación del alzamiento de la guerra, la zona sublevada y la zona fiel a la República. Vemos que en el 37 el frente del norte es cuando se produce el bombardeo de Guernica en abril. Ya se ha tomado también Málaga y vemos que hay una zona conflictiva, que va a ser Almadén. Almadén, importante porque desde aquí se puede rodear Madrid
y tomar la minería había sido declarado industria de interés por la República, y los mineros pues algunos se habían quedado exentos, los que tenían que trabajar en la mina, en las tareas más de extracción, exentos de cumplir la obligación militar. Esta es la plaza de toros de Almadén, donde vemos la formación de los soldados que van a defender la República. Y hubo una campaña también en abril, en las mismas fechas, para tomar las tropas sublevadas que tenían ya en posesión Córdoba, y les faltaba, pues eso, una de sus ambiciones era tomar Almadén por la importancia que tenía. Ahí hubo una gran resistencia de los mineros de Almadén. La batalla de Pozo Blanco fue una gran derrota para las tropas sublevadas y un gran incentivo para las tropas de la República. Aquí vemos los soldados en esta batalla de Pozo Blanco, y entonces vemos, pues bueno, qué sentido tiene esto. Por un lado tenemos a Almadén en un lado y Guernica, contrapuestos. Guernica representa la tragedia y la pérdida y la derrota de la República frente a Almadén, que supone la riqueza industrial y mineral, la riqueza de la República y la esperanza en conseguir que venza la democracia. Por tanto, Almadén frente a Guernica es una lectura, evidentemente, muy importante que tenemos que hacer de esta obra, ¿no? Vemos que la guerra y el enfrentamiento se plasma aquí en estas dos obras, Guernica y Almadén como enfrentadas, como las dos hablaban del mismo sufrimiento del pueblo español, las dos querían llamar la atención. Guernica hablaba de la barbarie fascista y Almadén de la esperanza en la proclamación de la República. Por tanto, vemos que el pabellón no cumpliría su sentido sin esa fuente de mercurio en la que nuestra provincia, La Mancha, con Alberto Sánchez, con el Quijote y otras cosas, estuvo muy presente. Y también el afán de querer conseguir ayuda para España. Miró, editó este diseño para un sello, pagando un franco, pues se podía luchar para defender la causa republicana. En ese contexto es en el que debemos entender esta obra, donde además vemos que Picasso pintó las lágrimas de estos cuadros, que son una metonimia, el órgano que produce la lágrima. La lágrima se convierte en el órgano que la produce, es decir, la lágrima se convierte en ojo y llora y clama. Esas lágrimas vamos a ver que están presentes como flechas, como alfileres, en Sueño y mentira de Franco, en otras obras, pero Picasso, a partir de ese contacto con Calder en el pabellón, pues cambia. Y vemos que a partir del 37, estos son proscritos después del Guernica, de octubre, septiembre del 37, pues empieza a pintar estas mujeres llorando. Y estas mujeres llorando ya aparecen como cuencos. El líquido que fluye ya no es una gota de agua, es algo más denso. Y Juan Antonio Ramírez dice que cuando Picasso convivió su Guernica con Calder, dejó de ser el mismo pintor. A partir de entonces, las lágrimas de mercurio, sólidas y pesadas, caían como los cuencos de la fuente de Calder sobre sus víctimas. La metonimia se hacía metáfora. Las lágrimas, ojos de Guernica, se exasperaban en Almadén y convertían en fuente de riqueza al pueblo español y veneno para el fascismo, porque el mercurio es riqueza, pero es veneno, y era una forma de matar al fascismo. Por tanto, nos encontramos que estas lágrimas de mercurio ya van a ser siempre las que van a acompañar a Picasso, y por tanto de esta colaboración sale esta obra. Evidentemente, el Guernica ha sufrido unos peligros importantes. Cuando acaba la guerra, pues se deposita en el MoMA de Nueva York. Gracias a este documento, que es el acuerdo que hace Luis Yannick Stein, que es el embajador español en París,
pues le pagó a Picasso porque Picasso no quiso cobrar. Él dijo que su casa, la República, ya que iba a luchar, era dar el cuadro. Pero el gobierno de la República, con mucho acierto y mucho criterio, porque si no, hoy no estaría el Guernica en Madrid, pues dijo que no, que había que pagarlo, porque si no, luego eso iba a ser difícil de rescatar por el patrimonio. Entonces se le hizo una entrega simbólica por los materiales que había gastado, no como precio de la obra, porque era incalculable. Se le dieron 150.000 francos. Gracias a eso, los gobiernos de Suárez de la época de la transición democrática tuvieron que buscar este documento donde decía eso para demostrar, porque el MoMA de Nueva York no quería soltar el cuadro. Algunos de los muchos hijos que tenía Picasso, cada uno con una mujer distinta, recibían del MoMA de Nueva York también ingresos, con lo cual tampoco veían que viniera a España ese cuadro. El cuadro Picasso siempre dijo, es propiedad del pueblo español y al pueblo español debe volver siempre que se recupere la libertad y la democracia. Por tanto, se inician las negociaciones, viene con esa especie de misión muy poco discreta que se llamó la misión Cuadro Grande, y que en el avión que llegó a Madrid, como de incógnito, el piloto anunció que esos habían viajado con el Guernica, con lo cual se enteró toda España que lo que venía envuelto en ese paquetón era ni más ni menos el Guernica. Sale por fin del MoMA, había pasado por todo el mundo, había sufrido muchísimas heridas, había sido utilizado como símbolo de esa lucha antifascista. Pero, curiosamente, esto hay que recalcarlo, el pabellón quería conseguir ayuda para España y no lo consiguió. No consiguió movilizar al mundo, no consiguió paralizar el fascismo, no consiguió prevenir de la guerra, de la lucha, de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, en ese sentido sería un fracaso. Pero el Guernica resurgió como el ave fénix y consiguió recuperar el valor simbólico que luego se le dieron en todas las luchas. La guerra de Vietnam sufrió también un graffiti, es decir, hasta que vemos que España lo consigue recuperar en 1981, pues blindado en esa España tan complicada de la transición, hasta que en 1982 pues se deposita en el Reina Sofía. Por tanto, yo marcar sobre todo que en este pabellón hay referencias manchegas que debemos valorar, nuestro patrimonio, Alberto Sánchez, del Quijote, Almadén, y que además todos ellos representaban la cara utópica, optimista, la esperanza en conseguir la democracia, ¿no? Vemos que aunque el pabellón había sido un fracaso, la postura de los artistas manchegos siempre había estado por la esperanza y conseguir vencer al totalitarismo fascista.